iglesia, Dios te bendiga, buenas noches. Bienvenido a un servicio más de jueves en línea. Hoy el Señor trae palabra de bendición para tu vida y te pido que por favor te quedes hasta el final de este video. El Señor va a hablar a nuestras vidas en esta noche, amén. Te pido que me acompañes. Primero que nada vamos a elevar una oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de este tiempo y que tome el control de esta palabra, amén. Te pido que ahí donde estás me acompañes y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Padre. Primero que nada, Señor, venimos a darte las gracias, amado Padre, porque has tenido cuidados de nosotros, Señor, durante todo este día, durante toda esta semana, Padre. Padre, en este momento, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos que nos laves, que nos limpies, Señor, y que nos purifiques, Padre. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, te pido que tomes el control de esta palabra. Toma el control, Señor, de esta palabra, Padre, que sea de bendición para la persona que está escuchando detrás de esta pantalla, Padre. Bendícele, Señor, bendice a su familia, Padre, y nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre. Disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, Padre, para escuchar tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta noche tiene por título La batalla en nuestro interior. Amén. Y es que venía a mi memoria lo común que es que en programas de televisión, cuando en una escena donde el protagonista necesita tomar una decisión, aparecen de la nada dos pequeños personajes, uno de cada lado, haciendo referencia al bien y el mal, y con la finalidad de tratar de persuadir al personaje de tomar la decisión correcta. Amén. Y esto es algo muy común en las caricaturas infantiles, en programas de televisión, pero lo cierto es que no está muy alejado de la realidad, amada iglesia, porque cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, automáticamente nace en nosotros el deseo de hacer el bien. Pero, ¿qué sucede? Que nuestra carne va a luchar y constantemente estará haciéndonos sugerencias. Eso quiere decir que mientras tengamos este cuerpo terrenal, este cuerpo mortal, tendremos un conflicto todos los días y constantemente en nuestro interior todo el tiempo. Amén. Esta batalla que surge en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, va a tener lugar todos los días. Amén. Y te pido que vayamos a la primera cita, me acompañes a la primera cita de esta noche, que es Gálatas capítulo 5, versículos 17. Amén. Y dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Este versículo nos habla de dos voluntades o de dos deseos que son contrarios. Por un lado está la carne y por el otro lado está nuestro espíritu. Y dice la palabra de Dios que además de eso se oponen entre sí. Y esto es porque la finalidad de estos dos es que no hagamos lo que nosotros queremos, es que no hagamos nuestra voluntad, sino la de Cristo. Amén. Pero ¿qué es la carne según las Escrituras? Para esto vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Dios creó al hombre, amada iglesia, con un espíritu, alma y cuerpo, a fin de que el hombre pudiera contener la presencia de Dios, pudiéramos contener a Dios. Amén. Cada parte del hombre, cada parte del ser humano era pura, incluso su cuerpo. Pero cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, sucedió algo terrible para el ser humano.
tomaron la naturaleza pecaminosa de Satanás. Amén. Con esto murió el espíritu del hombre, dañó su alma y corrompió su cuerpo puro, ese cuerpo puro que Dios le había dado, ese cuerpo sin mancha, sin maldad, lo cambió a la carne de pecado. Esta carne que hoy en día usted y yo conocemos, esta naturaleza caída. Amén. Por eso Pablo decía, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pablo estaba consciente que dentro de su interior había una fuerza que lo llamaba a hacer el mal. Amén. Entonces, la carne, amada iglesia, es el cuerpo humano caído y corrupto del hombre, junto con todas sus concupiscencias. Amén. Junto con todas las cosas que queremos hacer que sabemos que no le agradan a Dios. Dios creó el cuerpo del hombre como un vaso limpio, pero este vaso fue corrompido y convertido en la carne al momento de la caída. Esta naturaleza de la que hoy te hablo reside en todos nosotros. Esta naturaleza caída, hoy en día tú y yo también la tenemos. Es la naturaleza caída que no se puede cambiar. Es lo que, según la palabra de Dios, nos constituye como pecadores. Y para comprobarlo vamos a la Biblia. Amén. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19 dice la palabra de Dios: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Es aquí donde nos dice la palabra de Dios que por la desobediencia de Adán y de Eva, amén, muchas personas, todos nosotros, fuimos constituidos pecadores. Para Dios somos considerados pecadores. Amén. Pero ¿cuál es el estado en el que se encuentra la carne después de que tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador? Decidimos ser salvos. Amén. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados. Amén. Y somos limpios y somos salvos. ¿Qué sucede con nuestra carne? ¿Acaso somos libres de los deseos de la carne una vez que nacemos de nuevo? La respuesta a esta pregunta o a estas preguntas es muy importante para nuestra vida, amada iglesia. Después de ser salvos, nuestra carne permanece exactamente igual a antes de serlo. Eso quiere decir que aún es pecaminosa y llena de concupiscencias, llena de maldad. Amén. Esto se debe a que una vez que recibimos al Señor como nuestro Salvador, nacimos de nuevo en nuestro espíritu humano con el Espíritu de Dios. Dentro de nosotros, automáticamente, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios deposita en nosotros su Espíritu. Pero nuestra carne, esta carne que estamos viendo el día de hoy, continúa siendo parte de nosotros. Amén. Muere nuestro espíritu, resucita hacia el Padre, pero nuestra carne sigue siendo caída. Vamos a Juan capítulo 3 versículo 6 y dice la palabra de Dios: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mientras vivamos, amada iglesia, en esta vida física, lamentablemente nuestra carne permanecerá igual. Nunca mejora y nunca cambia. No importa cuánto tiempo o cuántos años tengamos de ser cristianos, o cuánto hayamos crecido en el Señor, o el liderazgo que tengas, o el ministerio que tengas. Solo podremos deshacernos de la carne cuando el Señor Jesús regrese y venga por su iglesia. Amén. Y transfigure, o cuando cambie nuestro cuerpo caído, como dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al 21. Y vamos a leerlo. Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es importante que como creyentes tengamos un conocimiento apropiado de que nuestra carne pecaminosa no cambia, ya que esto nos alerta del peligro, amada iglesia, de ese peligro que la carne representa para nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza caída representa para nosotros un peligro todos los días, amén, porque en cualquier momento podemos caer. El hecho de que lo sepamos o no nos puede afectar gravemente, amén, o nos puede ayudar. El enemigo está interesado en esconder la verdad en cuanto a la carne. Obviamente él desea que pensemos que nuestra carne no es un problema una vez que ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, o que nuestra carne ya mejoró porque aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y porque le servimos y porque tenemos un cargo dentro de la iglesia. Amén. Por lo tanto, a veces pensamos o a veces llegamos a creer que nuestra carne no representa un peligro para nosotros, ya que hemos ido en pos de Cristo. Satanás sabe, amada iglesia, que si pensamos de esta manera, vamos a comenzar a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros, nos empezamos a sentir libres de pecado, nos empezamos a sentir que ya en nosotros no hay nada que nos haga titubear, amén, y estamos muy equivocados. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos seguros de que nunca cometeremos cierto pecado porque no lo hemos hecho por mucho tiempo o porque simplemente nunca nos hemos atrevido a hacerlo. ¿Qué sucede cuando pensamos que estamos a salvo? Lo más probable es que nos permitiremos estar en ciertas situaciones en las que no nos damos cuenta de que nuestra carne puede ser despertada y nos puede dominar. Esto quiere decir, amada iglesia, que muchas veces estamos tan confiados en que nuestra carne ya la podemos dominar, o nos creemos o pensamos que estamos libres de pecado, amén, y nos exponemos nosotros mismos a situaciones en las que nuestra carne nos engaña, amén, y finalmente cedemos a ella. Le pido que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tal vez antes de ser salvos asistíamos a bares y bebíamos con nuestros amigos. Digamos que ahora nuestros compañeros de trabajo o nuestros amigos nos invitan a un bar y erróneamente vamos pensando, bueno, ahora que soy salvo ya no tengo la tentación de beber. Voy a ir con mis compañeros porque no pasa nada. Ya soy salvo, ya no estoy seguro que no voy a caer en la tentación. Y nos vamos dando cuenta de que nuestra carne no ha mejorado y que todavía es tan fuerte como lo era antes. Nuestra carne puede vencer nuestra fuerza de voluntad, amada iglesia, porque no es en nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Dios que nosotros podemos vencer este tipo de tentaciones. Y nos puede arrastrar, que es lo peor, arrastrarnos de nuevo a la misma vida que teníamos antes. Es demasiado tarde cuando nos damos cuenta de que aún estamos sujetos a las concupiscencias de la carne. Y de esta manera Satanás daña a los creyentes. Una y otra vez los adormece de esta manera a fin de que no se protejan contra la carne. Hay muchos creyentes, muchas personas que estuvieron dentro
de la iglesia y que hoy están en el mundo porque una vez pensaron de esta manera y desgraciadamente cayeron en la tentación, cayeron en la concupiscencia de su carne y ya no pudieron retomar el camino. Te pido que me acompañes a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Amén. Y dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Dios. Y ya hablamos de la carne, amados hermanos, ya hablamos de qué es y de cómo puede afectar nuestra vida espiritual si nos dejamos dominar por ella. Pero ya es momento también de hablar sobre el espíritu, ese espíritu que Dios derrama sobre ti y sobre mí una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y decíamos al principio que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, de manera automática el espíritu, su espíritu mora dentro de nosotros. Amén. Pasa a ser parte de nuestra vida, pasa a ser parte de nosotros. Y esto lo comprueba el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, amada iglesia, nos capacita para vencer a los deseos de la carne. Es por medio del Espíritu Santo que Dios deposita en nosotros que nosotros podemos someternos de forma permanente a su poder y su dominio. Es decir, cuando estamos sometidos, cuando dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas y tratamos de obedecerle, amén, el Espíritu Santo es quien nos impulsa a ir por el camino de Dios y hacer su voluntad. Cuando caminamos en el Espíritu, nos deleitamos en obedecer la palabra de Dios. Es gozo para nosotros obedecer lo que dicen las Escrituras, amén. Y queremos hacer todo lo que es bueno y justo ante los ojos de Dios. Todo lo contrario de la carne, que solo desea su propia satisfacción, su propio deseo, amén. Te pido que vayas conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo podemos saber, amada iglesia, si estamos caminando conforme al Espíritu de Dios? Bueno, así como la Biblia menciona los frutos de caminar conforme a la carne, que decíamos que era hechicería, envidia, contienda, todos los que mencionamos hace un momento, también menciona la palabra de Dios los frutos de caminar conforme al Espíritu. Y para esto te pido que me acompañes a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Eso significa que lo hacemos porque el Espíritu de Dios nos ayuda a hacerlo así. Dentro de todos nosotros, todos los días, hay un conflicto, el cual no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Y es que el mismo Pablo hablaba de esta lucha constante entre lo que él quería hacer y lo que finalmente hacía. Y para eso te pido que vayas conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén.
Y más adelante en el mismo capítulo 7, versículos 21 al 24, dice: Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice al final: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba consciente, amada iglesia, que nadie, él en sus propias fuerzas, no podía ganar esa batalla interna que cada día cada uno de nosotros tenemos. Amén. Pablo estaba consciente que por sus propias fuerzas no lo podía hacer. Él sabía que solamente Dios nos podía ayudar por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y al igual que Pablo, debemos estar conscientes de que nuestra carne es débil y que necesitamos mantenernos en oración diaria, o de lo contrario, nuestro espíritu se va a debilitar y seremos un blanco fácil para el enemigo. Todos, amada iglesia, tenemos una batalla interna. Es decir, que nuestro espíritu lucha todos los días con nuestra carne. Hay decisiones que tomamos en el día a día, hay decisiones importantes que debemos de tomar, y que es donde entra esta lucha interna entre la carne y el espíritu. Amén. Obviamente la carne está deseando simplemente satisfacerse, mientras que el espíritu desea agradar a Dios, anhela agradar a Dios. Amén. Cuando mantenemos una línea de comunicación directa con Dios por medio de la oración, Él fortalece nuestro espíritu y solo así podemos superar las obras de la carne. Insisto, en nuestras fuerzas no vamos a poder, porque hablábamos que tenemos una naturaleza caída. Obviamente en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Necesitamos la oración como medio para llegar al Padre y que Él nos fortalezca. Amén. Necesitamos leer la palabra de Dios para que en momentos de tomar decisiones, Él traiga esa palabra que leímos en algún momento y nos recuerde lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo debamos hacer o debemos hacer. Amén. Y en esta noche yo te pido que, para finalizar, analices ahí donde tú estás, te pongas a reflexionar un poco acerca de quién de estas dos voluntades gana la batalla diaria en tu vida. Si te dejas dominar por tu carne, o estás dejando que tu espíritu, el Espíritu de Dios que mora dentro de ti, gane la batalla. Yo te pido que cualquiera que sea el caso, en esta noche me acompañes a hacer esta oración y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca. Amén. Vamos a pedirle a Dios de su ayuda, porque es lo único que necesitamos para ganar esa batalla y caminar conforme a la voluntad de Dios, caminar conforme al corazón de Dios. Amén. Te pido que ahí donde estás inclines tu rostro y me acompañes a hacer esta oración. Amado Padre Celestial, Padre mío, gracias te damos, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas en esta noche, Padre. Gracias, mi Dios, porque no te cansas, Señor, de hablarnos, Señor, porque constantemente, Padre, no te cansas, Señor, de hablarle a tu pueblo, de hablarle a tu iglesia, Padre. Y en esta noche no fue la excepción, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre, porque reconocemos, Señor, nuestra naturaleza caída, Padre. Reconocemos que hemos pecado, Señor, y seguimos pecando todos los días, Padre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra carne, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre, de nuestra maldad, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre mío. Y en esta hora te pedimos que de ahora en adelante, Señor, nos ayudes, Padre, a actuar conforme a tu Espíritu. Padre mío, que esa batalla interna, Señor, que sucede en nosotros, Padre mío, en tu Espíritu Santo salga victorioso, Padre.
Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad diariamente, a orar, Señor, a leer tu palabra, Padre, a tener comunicación contigo, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Espíritu Santo, y te damos las gracias, Señor. Vivifícanos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Esa es la palabra que Dios trae para ti en esta noche, amada iglesia. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida y te bendigo en el nombre de Jesús y te pido que no te pierdas cada una de las cápsulas de todos los jueves. Amén. Dios te bendiga.